El 1 de enero de 1917, en el río Malenievka, en San Petersburgo, bajo el puente, fue encontrado el cuerpo de un hombre de unos 50 años, con las manos atadas, con marcas de caídas o de golpes en la cara y con una gran barba negra. El cuerpo fue sacado del río y después de un tiempo fue identificado como el del favorito de la familia imperial, Grigori Rasputin. Una de las personalidades más místicas en la historia rusa, conocida también en otros países, principalmente debido a la película animada de los 90, Anastasia. Pero ¿quién era este hombre en realidad? ¿Qué influencia tuvo en la historia del Imperio ruso? Y si fue responsable por su desaparición. De eso hablaremos hoy. Bienvenidos. Rasputin nació en 1869 en una familia campesina en un pueblo pequeño de Siberia Occidental llamado Pokrovskaya, cerca de la ciudad de Tobolsk. Posteriormente, él solía exagerar su verdadera edad para coincidir más con la imagen de un anciano, porque así lo llamaban la gente después: el viejo santo, el monje, el hombre de Dios, aunque él nunca dio los santos votos de monjes y simplemente era un campesino dotado de actuación. Tenía una mente flexible, les gustaba la mística y muy pronto comprendió el impacto que lo inexplicable tenía en las personas. Rasputin era poseedor de un carisma profundo, con los ojos de puñal, con la mirada fija y penetrante a la que señalaba toda la gente que alguna vez lo vio. Aparentemente, por esa misma razón, la emperatriz Alejandra, la esposa del emperador ruso Nicolás II, constantemente le enviaba a Rasputin a todos los ministros para que leyera su alma y viera sus intenciones. Al menos eso es lo que decían. Como todos los campesinos de Rusia de la época, era analfabeto. Siendo adolescente se consideraba extraño y demasiado disperso como para convertirse en un hombre de provecho. En cierto momento empezó a beber y una vez lo detuvieron para el robo de unos caballos. Cuando tenía 18 años se casó y su mujer dio a luz a 3 niños, los 2 de los cuales murieron siendo muy pequeños. En 1892, Rasputin dejó su aldea y su familia y pasó varios meses en un monasterio de Urau. Algunos dicen que lo hizo por la muerte de su hijo y así quería encontrar al Dios. Otros sugieren que simplemente no quería trabajar en su aldea y por eso se fue para buscarse la vida. Luego él visitó el monte Athos en Grecia, andaba por las tierras santas en Jerusalén y hay que señalar que él no estaba solo en tal afición. A finales del siglo XIX, la peregrinación se hizo inusualmente popular, estaba de moda y en general después de la invención de la máquina de vapor, la gente común comenzó a viajar fuera de sus países más a menudo para conocer otras culturas y para encontrar respuestas a las preguntas que tenían. El interés hacia el misticismo y a las diferentes enseñanzas religiosas también estaba creciendo. En las capitales europeas, incluso en la capital de Rusia de la época, San Petersburgo, se pusieron de moda varios herbolarios populares, sabios tibetanos, curanderos franceses que curaban sin ningún diploma. Y esos personajes organizaban clubes, daban conferencias y Rasputin notó esta tendencia y la recogió. Él pasó 10 años viajando por las tierras santas, incluso dentro del imperio. Conoció a varios representantes del clero y monjes, hizo muchos contactos útiles y en 1903 él llegó a San Petersburgo, a la capital. Y aquí se encontró con las personas más importantes de la Iglesia Ortodoxa: Patriarca Sergio, Arzobispo Feofanes y Obispo Hermógenes. A estos 3 Rasputin les gustó mucho. Tal vez los conquistó con sus razonamientos filosóficos y con sus trucos de predecir el destino. Lo consideraron un hombre de Dios,
un campesino que había visitado los lugares sagrados y que se había convertido en un sanador que poseía la sabiduría popular. Ellos comenzaron a hablar sobre su santidad entre los laicos hasta que los rumores extendieron entre los miembros de la familia imperial. En aquellos días en Rusia había otra tendencia más, muy de moda, la moda de ser un hombre campesino. Había un montón de los poetas campesinos, artistas campesinos, las ideas de cómo integrar a los campesinos en la sociedad. Porque de todos modos eran personas que casi 50 años antes obtuvieron la libertad de la servidumbre, al igual que la obtuvieron los esclavos al otro lado del mundo. Aunque en Rusia no eran personas traídas de algún lugar, sino los mismos rusos. En 1861 ellos fueron liberados y poco a poco aprendían a vivir independientemente, tomar sus propias decisiones. Y en general la generación de Rasputin era la primera generación de campesinos nacidos libres, nacidos en libertad. Y nuestro campesino Rasputin en cierto momento conoce a las hijas del rey de Montenegro, las grandes duquesas de Rusia, Milica y Stana. Son amigas de Alejandra, la emperatriz rusa, la esposa del emperador ruso Nicolás II. Y Rasputin les causa una impresión duradera. Como un buen actor, él sabe cómo comportarse en la corte, es modesto y místico y por eso interesante. Se hace el bendito de más allá, te mira con los ojos penetrantes, permaneciendo en silencio durante mucho tiempo y luego te dice algo que parezca a una predicción o adivina tu pasado o tus sentimientos. Tales videntes existían antes de él y después de él, como por ejemplo el conocido fraude italiano Conde di Cagliostro, que recorrió las cortes europeas del siglo XVIII. Sorprendentemente, las personas semejantes siempre eran bienvenidas en las cortes imperiales, aunque muchos también decían que Rasputin de verdad fue muy intuitivo o un buen psicólogo y podía leer a la gente. Y en ese momento el problema más grave de la familia imperial era la enfermedad de su único heredero, el zarevich Alexei. Él nació en 1904 y de su madre él heredó la hemofilia, es cuando la sangre no se coagula de manera adecuada. Las mujeres no la padecen, pero la pueden transmitir, por lo cual Alejandra se sintió culpable por el resto de su vida. El chico sufría constantemente del dolor y se puede entender cómo se sentían sus padres. Por supuesto, estaban dispuestos a dar a cualquier cosa para sanar a su hijo. La medicina moderna de ese momento no les podía ayudar y ellos buscaban ayuda de los personajes más dudosos, chiflados, incluso locos, que predecían el destino y curaban a la gente sin diploma. Por lo menos eso es lo que ellos decían. Pero incluso ellos no podían ayudar al príncipe. Y el 1 de noviembre de 1905, Rasputin conoce a Nicolás II en el palacio de Petergov, sobre lo cual luego el emperador escribe en su diario llamando a Rasputin un hombre de Dios. Hay que decir que la familia imperial estaba sujeta más que nadie a esta misma moda del campesino, del hombre campesino. Porque Nicolás no era popular entre la nobleza, ellos lo consideraban un emperador débil y le exigían constantemente que adoptara una constitución y otras reformas importantes para el desarrollo del país. Y los campesinos no sabían nada, no tenían ni idea de lo que era la constitución y no exigían nada de eso. Por eso Nicolás estaba buscando el apoyo y el amor del campesinado. Lo que pasa es que él lo estaba buscando en un lugar equivocado, claro. Cuando Rasputin conoce a la corte y halaga a la familia real con sus discursos, por supuesto eso les gusta mucho porque les parece que en su cara, en su persona, toda la gente común los ama y piensa como él, y solo esos liberales malvados y los enemigos del país consideran a la emperatriz Alejandra como una espía alemana por sus raíces alemanas, y la gente común la ama, ya que Rasputin la ama.
Y Grigori sabía muy bien responder a las peticiones y los deseos de la gente, tanto externos como internos. Era muy hábil para ponerse en contacto y luego manipular la información recibida y decir lo que la gente quería escuchar de él. Pero había otra cosa importante. Sus técnicas realmente ayudaban al zarevich Alexei a sentirse mejor. La primera vez la emperatriz llegó a esta conclusión cuando Rasputin rezó sobre la cama del zarevich y Alexei se durmió tranquilamente. Y después de eso, cada vez que había algún problema con el niño, a Rasputin se lo telegrafiaban. Él telegrafiaba en respuesta, rezo, y Alexei se sentía mejor. Y por supuesto fue eso la razón principal por la cual la zarina veneraba tanto y era tan leal a este viejo santo, que por cierto en este momento aún no tenía 40 años. Y hay que prestar atención a otro detalle importante de esta historia. La información sobre la enfermedad del zarevich Alexei era estrictamente secreta. Fue el único heredero de la familia imperial y su enfermedad podía dar más razones para derrocar al emperador del trono debido a la debilidad de la dinastía. Claro que algunos rumores circulaban entre la población, pero no se conocían los detalles. Y en general la familia real vivía aislada de la sociedad, no les gustaban mucho las actividades ruidosas y de hecho era una familia modesta y amorosa. Por lo tanto, cuando Rasputin comenzó a ganar peso en la corte, la sociedad, sin saber la verdadera razón, encontró sus propias explicaciones. Mientras tanto, el país estaba al borde del cambio. Hace 100 años ya que sueña de la democracia o por lo menos de una monarquía constitucional. La exige desde la época de los decembristas. Y en este sentido, el descontento crece en la sociedad y a la vez crece el número de asesinatos de funcionarios y de organizaciones clandestinas. La clase creativa está esperando la revolución, glorificándola en sus poemas, en sus obras, hablando constantemente en sus círculos intelectuales sobre los cambios, sobre el destino de la patria, sin influir en esta, en realidad, y sin imaginar las consecuencias de los eventos a los que invocan. Pero hablar siempre ha estado de moda. La aparición de Grigori Rasputin como el principal amigo de la familia genera aún más odio hacia la monarquía. Se dice que la zarina Alejandra maneja a Nicolás, que es un emperador débil y que ahora, más que eso, este viejo peludo también le manipula. Y Rasputin contribuye a tales rumores, contando constantemente a todo el mundo que la familia imperial cumple con todo lo que les ordena. Posteriormente, una de sus admiradoras contaba que una vez cuando ella llegó a su piso, donde él solía reunir a todos sus discípulos, ella vio que Rasputin estaba abrazando y besando a las mujeres. En general, era un gran sobón. A él le gustaba manosear a las chicas. Ella se sintió mal, le daba asco y ella quería irse. Y al ver su intención, Rasputin le dijo: ¿por qué me miras así? ¿Me estás juzgando? ¿Ves esta camisa que tengo puesta? Sashka me la cosió, refiriéndose a la emperatriz Alejandra. Con el tiempo, la influencia de Rasputin se hace notable entre los rangos más altos, como entre los ministros, en la Duma del Estado y tal. Y eso, por supuesto, no les gusta. Se dice que él escribe notas a la emperatriz y la emperatriz le indica a Nicolás qué y cómo hacer. Incluso así Rasputin promueve a la gente por sobornos. En cierto momento aparece una campaña contra Grigori Rasputin. En 1907 surge el primer caso llamado el caso de los látigos. Látigos era una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa. Sus miembros creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor, por lo cual la gente se reunía en los sótanos por la noche y se azotaba con latigazos. Caía en éxtasis, lo que a menudo conducía a orgías constantes.
Y se dice que Rasputin es un fan acérrimo de tales reuniones. Además de participar en la secta, a Rasputin lo llaman un impostor. Lo acusan de abusar de las mujeres y de bañarse con ellas en las saunas rusas. Quería a las mujeres este pobre Rasputin. Aparentemente purificaba sus almas ahí y las curaba en las saunas rusas. A su vez, él dice que simplemente una vez entró en una sauna que estaba vacía y se quedó dormido ahí, y cuando se despertó ya estaba rodeado de las chicas desnudas y por eso salió. Este primer caso fue silenciado rápidamente por sus amigos obispos mencionados antes, pero en otros 2 años los rumores sobre su vida divertida solo crecieron, que en su piso se reúne un montón de gente, que una vez estaba borracho y en un restaurante se quitó pantalones y molestaba a las bailarinas, que visita a los burdeles muy a menudo, y todo eso lo hace sin pudor ni vergüenza en público, y más que eso amenaza que cuanto más me denuncien, será peor para ustedes. Hay que admitir que los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes que afirmen su vida licenciosa, pero tampoco se puede encontrar tales pruebas como facturas de burdeles, no. Solo podemos contar con lo que hablaba la gente. Y la gente hablaba mal, por lo cual su reputación licenciosa fue trasladada a varias biografías, a las películas y a las canciones, como por ejemplo la canción de la banda Boney M. En 1910, un destacado político ruso, el ministro del Interior Piotr Stolypin, cuya vida luego se truncó muy pronto, en gran parte debido a la debilidad de Nicolás y su falta de visión, pues Piotr Stolypin ordenó vigilar a Rasputin. Pero la emperatriz Alejandra se enteró muy pronto de eso y por orden del emperador la vigilancia se retiró. En 1911 Rasputin ya tiene varias disputas con sus antiguos compañeros de la iglesia, hasta el punto que el obispo Hermógenes, su amigo, lo llama para una conversación. Ellos tienen una pelea verbal, después de la cual Hermógenes lo golpea con una cruz por su fornicación y por sus mentiras que dice a la gente. Rasputin lo golpea en respuesta y así se inicia una lucha muy grave de la que luego hablará toda la ciudad. Como ustedes entienden, este evento no agrega nada bueno a la imagen de Rasputin. Pero a él cualquier fama le conviene, incluso si es mala, porque se conoce como una persona que sabe manejar las cosas en la corte y la gente que necesita algo del zar le paga dinero a Rasputin para que resuelva su problema. Eso ya se convierte en una peregrinación hacia su apartamento, lo definen como un hombre que influye en el gobierno. Y en 1912, por orden del nuevo ministro del Interior, Makarov, Rasputin está bajo vigilancia secreta que le va a seguir hasta su muerte, pero solo por el día. Por la noche le dejan hacer lo que quiera, lo que es un poco extraño porque lo más interesante siempre le pasaba por la noche. Con el aumento del poder de Rasputin, las campañas contra él también se intensifican. El periódico Noticias de Moscú publica un artículo llamado El viajero espiritual Grigori Rasputin, y luego aparece un folleto llamado Grigori Rasputin y su disoluto místico. Es que en ruso el apellido Rasputin tiene la misma raíz que la palabra el disoluto. Pero el folleto se prohíbe, los ejemplares emitidos se confiscan y se multan los periódicos que publicaron extractos de este folleto. La Duma del Estado también se opone al viejo santo y solicita al emperador sobre la legalidad de las multas impuestas a los periódicos. ¿Por qué no se puede escribir sobre él quién es? Vuelve a aparecer el caso de los látigos. Y luego se difunden los rumores que marcarán el comienzo del final de la dinastía Romanov. Se dice que la emperatriz Alejandra y Rasputin son amantes, que hay una relación romántica entre ellos. Y esto ya es más terrible que cualquier otra cosa. Se burla del emperador, lo llaman Nicolás, zar débil, sin talento, que le teme a todo, que no puede nada,
Y ahora más que eso, su esposa, la emperatriz, se acuesta con este campesino barbudo. Y sin embargo, el segundo caso de los látigos también se cierra. Las campañas contra Rasputin no tienen consecuencias, la emperatriz lo deifica. Y en sus cartas a Nicolás le escribe constantemente: todo el mundo ataca a nuestro amigo, nadie lo ama y él es un hombre de Dios, siempre ora por nosotros y solo nos desea el bien. En general, esta inclinación de la gente poderosa al misticismo, incluso en nuestra época, no es exterminable. Uno puede burlarse de los gobernantes del pasado y su fe en los ancianos barbudos, pero tales Rasputines siguen girando alrededor de la gente con poder y con dinero, revelando sus puntos débiles y predeciendo su destino, o diciendo cuándo es mejor hacer transacciones y qué decisiones tomar. No se puede negar por completo que todo eso funciona, porque el mundo es más complejo de lo que imaginamos, pero a menudo eso funciona en contra de la persona y en contra de su bien. Así viene el año 1914, el año cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la que se cobró la vida de millones de personas en Europa y la que llevó a Rusia a una terrible revolución. Según los testimonios de la gente cercana al emperador, Rasputin siempre lo disuadía de participar en cualquier guerra. Posteriormente apareció un rumor de que el asesino de Rasputin fue planeado por los británicos, porque él podría hacer Nicolás rechazar a dar ese paso o incluso salir de la guerra más antes. Y los británicos necesitaban el aliado ruso con su ejército terrestre más grande en Europa. En junio de 1914 hubo el primer intento de asesinato de Rasputin. La campesina Gionia Gusieva lo hirió gravemente con un puñal, pero él sobrevivió. Luego la chica fue reconocida como una loca y se instaló en un manicomio de Siberia. Y Rasputin estuvo curando durante varios meses y el 1 de agosto de 1914, en su ausencia, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Esa guerra expuso todos los problemas internos que tenía el imperio. La Duma del Estado odiaba a Nicolás. Nicolás odiaba a la Duma, no les quería dar ninguna libertad, lo temía, lo consideraba como una debilidad política y no quería parecerse aún más débil de lo que ya parecía todo el mundo. La cuestión judía tampoco era resuelta, por lo cual los jóvenes judíos se convertían en los principales enemigos del Estado. La industria también exigía modernización. Y ahora con la guerra contra Alemania y con la zarina alemana que parecía acostarse con un campesino barbudo, la familia imperial se ganó el odio de todo el pueblo común. El consenso común de la sociedad era: esto ya no puede seguir así. ¿Y a quién culparon? Por supuesto a la familia imperial, porque no permite que Rusia se desarrolle. Y realmente fue así, porque el imperio se estaba gobernando por las notitas, papelitos traídos a Nicolás mediante personas como Rasputin y otros amigos. Y a menudo esos amigos y examantes concentraban grandes cantidades de dinero en sus manos, como por ejemplo la bailarina Matilda, amante de dos grandes duques y examante de Nicolás antes de su boda. Y no se trata de la moralidad o de las relaciones prohibidas, se trata de que el tesoro ruso pagaba por esas citas románticas, por esos sobornos. Y si alguien piensa que eso apareció solo en nuestra desafortunada era capitalista, no es así. Nuestro siglo está lleno de zanahorias y manzanas. Y como la zarina de verdad era alemana, nació en Alemania y su padre era alemán, eso provoca un odio hacia la familia imperial por parte del ejército que está en guerra contra Alemania. Nadie recuerda que la madre de Alejandra es inglesa, es la hija de la emperatriz del Reino Unido y Alejandra creció en la corte de su abuela Victoria en Inglaterra. Por cierto, de la Victoria Alejandra heredó el gen de la hemofilia. Y como ya sabemos, el Reino Unido fue aliado de Rusia en la Primera Guerra Mundial.
Sin embargo, se arrastran los rumores de que Alejandra es una espía alemana y todos los fracasos en el campo de batalla se atribuyen a ella, a Nicolás y a Rasputin. En el 1916 no había otra persona más indeseable que Rasputin. Todas las fuerzas coincidieron en odiarlo. La Iglesia Ortodoxa, los liberales, los monárquicos, incluso la madre de Nicolás María y la hermana de Alejandra Isabel se opusieron a él, como en general toda la familia imperial. La gente exige que sea eliminado y el 1 de noviembre de 1916, en la reunión de la Duma del Estado, el ministro de Asuntos Exteriores Pavel Milenkov pronuncia el famoso discurso que socava completamente la imagen de la familia imperial. Él menciona todas las derrotas en el campo de batalla, él menciona todas las dificultades que enfrenta la economía del país, él menciona decisiones que se toman mediante las notitas traídas a Nicolás y él termina su discurso con la pregunta: ¿qué es esto? ¿Estupidez o traición? El discurso produce furor. El 19 de noviembre, otro político, el monárquico ya Vladimir Purishkevich, conocido por ser un escandaloso peleador, va a la tribuna de la Duma y acusa directamente a Rasputin y a la emperatriz Alejandra de llevar a Rusia a la ruina. Y en uno de esos días, un joven se pone en contacto con el mencionado Purishkevich. Félix Yusupov, el hijo menor de la familia Yusupov, la familia más rica en todo el imperio ruso, se pone en contacto y le dedica a Purishkevich los detalles del asesinato de Rasputin que está planeando, y Purishkevich quiere participar. Félix Yusupov y su esposa Irina, que por cierto era sobrina del emperador, se consideran la pareja más hermosa no solo de San Petersburgo, sino de todo el país. Tienen tanto dinero que Yusupov no sabe cuánto dinero tienen. Y el 30 de diciembre de 1916, el asesinato de Rasputin ocurre en el palacio de esta pareja. Anteriormente, Yusupov ganó la confianza en Rasputin y lo invitó a su palacio con el pretexto de conocer a su bella esposa Irina. El amor de Rasputin por las mujeres era ampliamente conocido y al mismo tiempo había rumores de la homosexualidad de Yusupov, lo que éste usó en su provecho porque era un actor soberbio y convincente. Yusupov llevó a Rasputin a su palacio poco después de medianoche porque por la noche no lo vigilaban y ahí los esperaban otros participantes, el mencionado Purishkevich, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del emperador Nicolás II, un médico, Lasovert, y el teniente Sergei Sujotin. Irina, la esposa de Yusupov, no estaba en el palacio. Todavía y ya nunca estará claro cómo el viejo santo fue asesinado. Durante varios años los conspiradores dieron diferentes testimonios, incluso en sus biografías, describiendo el evento. Se cree que primero querían envenenar a Rasputin y por eso vertieron veneno en pasteles y en vino. Pero Rasputin se comió todos los pasteles, bebió vino y se sentía muy bien. Entonces lo dispararon. Pensaron que estaba muerto, pero de repente él salió corriendo al patio. Lo dispararon otra vez. De todos modos, Rasputin fue asesinado y su cuerpo fue lanzado al río. La noticia de la muerte de Grigori Rasputin, el viejo santo, fue recibida con aclamación general entre el ejército, en la Duma del Estado, entre el séquito más cercano del zar y entre toda la sociedad intelectual del país. Su enemigo común finalmente fue derrotado. Todos están contentos y nadie sospecha que literalmente en un mes el país y ellos todos se irán al demonio. Alguien será fusilado, alguien se irá al exilio, alguien huirá al extranjero y todas sus conversaciones sobre cómo reformar Rusia
terminarán en las cárceles de Chekistas. La investigación sobre el asesinato comienza de inmediato y termina de inmediato también, porque en el caso aparece el apellido Romanov. Dmitry Pavlovich, primo del emperador, participó en el asesinato y Dmitry Pavlovich es un favorito de toda la familia real y de todo el país, porque es un excelente jinete y tirador que participó en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo. Toda la familia real, excepto la emperatriz Alejandra, firman un papel pidiendo clemencia para Dmitry Pavlovich. Primero, Nicolás II les dice que ustedes que me están pidiendo, que no hay ninguna ley que justifique el asesinato. Pero sin embargo, luego nadie recibió la pena de vida. Dmitry Pavlovich fue enviado a luchar en Persia, lo que más tarde lo salvó del destino fatal de los Romanov. Yusupov y su mujer Irina se fueron a su finca en Crimea y después de la revolución emigraron a Londres. Purishkevich se fue en el frente de la Primera Guerra Mundial y luego murió de tifus. El doctor Lasovert desapareció y parece que nunca existió y que de hecho fue el espía inglés Oswald Trainer que se escondió bajo la apariencia del médico. Anteriormente, Oswald Trainer y Felix Yusupov estudiaban juntos en un colegio inglés y luego él se convirtió en un agente británico del servicio secreto y operó en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Hay una leyenda que Rasputin siempre decía: si me matan, la dinastía estará muerta. Pero había otra predicción suya. El hecho es que Nicolás y Alejandra siempre querían visitar su pueblo natal de Pokrovskaya, cerca de Tobolsk, en la provincia de Tobolsk. Pero siempre lo posponían y Rasputin les decía: no se preocupen, antes de morir lo verán. Cuando la familia imperial fue enviada al exilio a Tobolsk en un barco, en cierto momento las hijas principescas corrieron hacia la ventana y gritaron alegremente: miren, miren, ahí está el pueblo de Pokrovskaya, la patria de Grigori Rasputin. Él nos prometió que lo veríamos. Así la vida dio un giro monstruoso. La familia imperial, yendo al andamio, vio el lugar de nacimiento de su amigo, como lo llamaban. Un hombre que convirtió a la sociedad rusa en su contra y que destruyó completamente la reputación del monarca ya tan inestable. Estimados amigos, los agradezco mucho por su atención y les recuerdo que el mejor apoyo que ustedes pueden dar es darle like a este video, a este episodio y escribir en los comentarios su opinión. Es gratis, pero tiene un efecto muy beneficioso en la promoción del canal por parte de YouTube. Compartan sus pensamientos sobre el tema y compartan sus deseos sobre qué eventos históricos les gustaría escuchar. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga y hasta la próxima historia.